Bendita menopausia. ¿Cómo salir ilesa de la menopausia y no morir en el intento? Porque, a ver, se nos cae el cabello y nos salen pelos donde no tenemos que tener bigote, mentón, el caminito de la felicidad. Se te secan los ojos, las orejas, la boca, la nariz. La señorita, es decir, los genitales, te duele la planta de los pies, la rodilla, la tibia, el peroné, la espalda, el hombro. Ahora, doctora Sofía Herrera, tu ginecóloga. A ver, imagínate que hasta el hombro congelado ahora es culpa de la menopausia. ¿Qué otros síntomas hay en la menopausia, Sofía? Como ginecóloga, cuando tú pasabas consulta, cuando una mujer llegaba a tu consultorio y ahora en las redes sociales, ¿qué es lo primero que te decían? Lo más frecuente son los sofocos y los sudores nocturnos y el insomnio. Esas tres cosas generalmente vienen juntas. Y le agrego una cuarta, porque también las volvía locas a ellas y a las parejas. El cambio de humor. Esos cuatro elementos eran los más comunes a la entrada, por el cual venían. Sin Claro, embargo, porque al ginecólogo no vas a ir porque te duele la planta de los pies, correcto. ni Sin el embargo, hombro. correcto, sin embargo, empezaban después y cuando uno empezaba a interrogar, bueno, también es que yo no quiero nada de nada, baja de deseo, la libido en el piso. Entonces, habían varios elementos que ellas y sus parejas no estaban claras de qué les causaba el mal humor. Ok, ahora, Sofía, vamos a estar claros. En la mayoría de los ginecólogos, tú porque siempre has tenido una sensibilidad particular, luego empezamos a trabajar juntas, tu papá era ginecólogo, eres sensible a los dolores femeninos porque, bueno, los has vivido además, pero yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, porque yo siempre he trabajado en el área de medicina anti-envejecimiento y yo siempre he sido como una especie de confesionario, igualito que cuando una mujer va a la peluquería o a hacerse los pies. Yo me imagino que probablemente te cuenten algunas cosas, pero yo he visto que los ginecólogos habitualmente no preguntan sobre la vida sexual de la mujer y no te preguntan si estás de buen humor o mal humor. Totalmente, eso nos lo preguntan. De hecho, hay estudios de esos que dicen que yo creo que menos del 3% hace las preguntas pertinentes. Entonces, como mujer y como pareja de esa mujer, tú realmente no estás consciente de que esas cosas nuevas que están viniendo son por ese proceso de cambio, perimenopausia, menopausia, y te pones a inventar cosas, por ejemplo, esa baja de deseo, empiezan a atribuírselas, ellas mismas empiezan a pensar, es que como que ya no lo amo y ellos, las parejas, piensan también, es que ya no me quiere. Entonces, entre todos esos cambios iniciales que te dije, la baja de deseo, también se le mete otra cosa que no saben que la tienen, que es la sequedad vaginal. Entonces, estas mujeres que están en perimenopausia y menopausia empiezan silentemente a tener menos placer y dolor con las relaciones. Entonces no Entonces, es falta de amor, no. es culpa de las hormonas. A Bueno, no, ver, algunas veces a lo mejor es falta de amor, no, no, pero un momento, primera conclusión del día de hoy. Primero, antes de divorciarse o de ponerse a pelear y pensar que no lo ama, chequéese las hormonas, porque es total. realidad que la testosterona, que es la hormona del cuchiplancheo, del deseo, del placer definitivamente. Por eso es que los hombres siempre están como en la búsqueda porque tienen mucha testosterona. A nosotras cuando se nos baja la testosterona, se nos baja el deseo. Y si para colmo, con el proceso de envejecimiento que empieza a ocurrir desde los 28 años, se me empieza a bajar el estrógeno y la testosterona y la hormona del crecimiento, y se suma la llegada de los hijos, las mujeres que ahora ya no somos de la casa, sino casi de la calle. Suena De la raro, vida. pero vive de la vida, vivimos en la calle, la casa, hacemos muchas actividades a la vez. Se suman tantas cosas en el espectro de acción de la mujer que terminas pensando que no lo amas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, si yo tenía una buena relación y de repente un día de la nada me paré que lo quiero desvivir, no, no sé, no, bueno, lo que sea, esa palabra no es que tengo las redes por todos lados. Que tengo que pensar, algo está pasando Correcto. conmigo, porque es muy raro que si yo ayer
el mes pasado me sentía bien, hoy estoy de mal humor y no sé por qué, y empiezo a reclamar por todo. Y si tu pareja te dice, chica, pero ¿qué te está pasando últimamente? Y no es tú que siempre tal, porque una cosa es la mujer cantaletosa que siempre está jode, que jode, jode, que jode, jode, que jode. Y otra cosa es escuchar a un hombre decir, ¿qué te está pasando últimamente? Eso decía mi papá, yo me acuerdo, pero Mitzi, ¿qué te está pasando últimamente? O sea, no entiendo. El pobre andaba que no entendía por qué mi mamá estaba todo el tiempo de mal humor y tenía los calorones, el insomnio, los sudores nocturnos y un humor, todo lo que tú Del dijiste perro. lo tenía, además de los dolores. Correcto, y eso son las cosas más comunes, Clara. Ahora, hay otras cosas que pueden empezar a aparecer que no las asocian a la menopausia, incluso algunos médicos, y entonces va dando tumbo esa mujer como alma en pena viendo qué carrizo es lo que le pasa. Como por ¿A qué ejemplo, médico suele ir una mujer andando tumbos como al una mujer donde no se percata que puede ser la menopausia y empieza a tener dolores en el cuerpo que le migran de un lado para otro, que si un día un hombro, artritis reumatoide? una rodilla, otro Lupus. día el que los, exacto, los pies. Entonces empieza, primero va por el internista, luego va por el reumatólogo y entonces se empiezan a agregar una serie de elementos de diagnóstico, tratamientos que pueden tener efectos secundarios y de repente no era eso, sino era el síndrome musculoesquelético de la menopausia. Que ¿Qué es ahora eso? está de moda. Mujeres que nos duelen los músculos, nos duelen los huesitos y que migra, va de un lado para otro. Entonces, como médico general y como médico ginecólogo, es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta como médicos, pero más ustedes también como pacientes y personas que buscan ayuda, tienen que tener presente que hay más de 35 síntomas descritos y signos en la menopausia. Y ese dolor migratorio forma parte de esos síntomas. Ahora una pregunta importantísima. ¿Qué significa estar en menopausia? ¿Qué es la menopausia? O sea, ¿cómo, sí, qué significa? ¿Cómo yo sé que estoy llegando a la menopausia y que eso no es de verdad reumatológico, psicológico? Porque el otro día me dijo una, ay, me salvaste un dineral porque la ginecóloga me había mandado el psiquiatra. Ajá. Ese es otro, ¿ves? Otro médico más a que vamos a dar La tumbos mandó por al ahí. psiquiatra porque jodía mucho y se la pasaba de mal humor y se le había bajado el deseo y le dolía todo el cuerpo y la doctora que la vio le sugirió que lo que ella tenía era hipocondría, que era mental, era Bueno, ansiedad. La ansiedad puede ser un síntoma también, pero ajá, también, lo claro que que queremos sí. es dejar aquí claro es que no estás loca, ¿verdad? Que si hay ansiedad, hay que buscar la causa, porque por lo general es algo orgánico o algo en el hábito de vida que te lo está generando. ¿Cómo sé Correcto. yo que esa ansiedad es por la menopausia? ¿Cuáles son esos Bueno, signos que yo digo, bueno, estoy cerquita? la menopausia como tal es una etapa de 12 meses continuos sin ver menstruación, que significa como que el fin de la vida reproductiva de esa mujer. Normalmente esa etapa le llega a la mayoría de las mujeres entre los 45 y 55 años. Ahora, escuchen bien, hasta 10 años antes de la fecha o del tiempo que a ti te tocaba, tú puedes empezar a presentar síntomas o molestias de menopausia. Esa etapa antes de la menopausia, que puede ser 10, 5 años antes, se llama perimenopausia. Y también durante esa etapa puedes enfrentar esas molestias. Entonces, si tú tienes más de 35 años y has tenido una vida anterior súper bien y de repente te empiezan a dar de vez en cuando sofocos, calores nocturnos, sudoraciones, dolores corporales, que la menstruación se te pone irregular y te tarda 3 meses en venir y luego te viene, palpitaciones, dolores de cabeza, dolores en los músculos, falta de ánimo, baja de deseo, resequedad. Todos esos pueden ser síntomas de la menopausia y si estás en ese periodo, es importante que acudas a un médico, ginecólogo, especialista en hormonas y te haga la evaluación de las hormonas.